Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Les habla Leonardo Flores Quintero, angeloterapeuta, taroterapeuta, orientador holístico y asesor en Feng Shui. Y vamos con un nuevo ejemplo de lo que aprenderemos en este curso intensivo de tarot, numerología y gematría. Curso diseñado como un sistema, como un método, como una herramienta para leer e interpretar el tarot con seguridad y con precisión, sin dejar obviamente a un lado la intuición. De hecho es para afinar la intuición, no es para descartarla en ningún momento, y por eso este servidor quiere a través de este curso pues enseñar este método y explicarle a las personas cómo aplicar este método a su vida diaria, a su vida práctica. Y hoy traigo pues un ejemplo de cómo utilizar el tarot, la numerología y la gematría, ¿vale? En casos concretos, muy puntuales, pero también en casos que seguramente nos llaman la atención y nos pueden interesar. Eh, para eso obviamente vamos a emplear hoy una técnica. Hoy les traigo un ejemplo de análisis arquetípico, numerológico y gemátrico del nombre de un país, ¿sí? Y básicamente a través de los números vamos a mirar la historia y también a través de lo que representan y simbolizan los arcanos del tarot, la historia de ese país o parte del ADN que identifica a un país. Es básicamente el ejercicio propuesto el día de hoy, y vamos a aplicar obviamente técnicas numerológicas y arquetípicas, en este caso lo que representan y simbolizan los números y también lo que representan y simbolizan los arcanos del tarot. El país que vamos a analizar el día de hoy es Colombia, que es el país pues obviamente donde nace este servidor, donde vive este servidor, donde reside. Este servidor conoce no en detalle y en profundidad la historia del país, pero sí soy una persona que me he preocupado por investigar y conocer la historia de mi país. No solo la historia reciente, sino básicamente desde su fundación, desde su creación, y con base precisamente a sus datos históricos es que nos vamos a basar para aportar muchas del análisis que hay con respecto a este ejercicio, usando numerología y usando tarot. Entonces ustedes, digamos, mucho de lo que les comparta aquí, ustedes lo pueden ir a contrastar o a constatar a través de los libros de historia, a través de la información también que hay en, en este momento, pues las herramientas tecnológicas de las cuales disponemos. Ustedes pueden buscar historia de Colombia en internet y ahí hay datos que ustedes pueden corroborar y constatar. Vamos entonces directamente con el desglose gemátrico. El desglose gemátrico, podemos ver que Colombia, la letra C equivale al número 3, la letra O equivale al número 16 y reducido, 1 más 6 nos da 7. La letra L equivale al número 12 y reducido equivale al número 3, es decir, 1 más 2 del 12 igual a 3. Nuevamente se repite la letra O con su valor 16, reducido 7. La M, que equivale al 13, reducido equivale al número 4, 1 más 3 del 13 igual a 4. La letra B, que en este caso equivaldría al número 2. La letra I, que equivaldría al número 9. Y la letra A, que equivaldría al número 1. En la parte superior derecha de la imagen pues aparece la tabla en la que nos basamos para hacer estas asignaciones numéricas a cada letra, y obviamente pues ya el tema es aritmético. Entonces, si digamos una letra supera más de 2 cifras, se reduce, se tiene en cuenta las 2 cifras obviamente de la letra, como en el caso de la O, con el caso de la M, el caso de la L,
pero se reduce. Entonces, para obtener también tenemos una primera suma que es general y luego una suma sintetizada, ¿sí? Vamos entonces a lo que nos dicen de una vez los valores. La letra C equivale en este caso al número 3, y digamos que en numerología, por lo menos lo que propone Pitágoras, pues el 3 representa la Trinidad, ¿sí? La chispa divina. Entonces básicamente que la historia de Colombia inicia con el verbo. Ahora, en algún momento a mi país le quisieron llamar el país de la Santísima Trinidad. Lo que pasa es que Colombia es un estado laico y dentro de un estado laico no hay un credo que predomine por encima de los demás credos. De hecho, los estados laicos se caracterizan precisamente por la libertad de credo. Si bien es cierto, Colombia es predominantemente católica, pues también hay cristianos y también hay otras corrientes dogmáticas y otras creencias, ¿sí? Pero en algún momento se le quiso desde un sector muy importante del país darle a Colombia esa connotación del país de la Santísima Trinidad. Básicamente el número 3 está asociado con la explosión de la creatividad, la comunicación, que da precisamente ese origen a la idea de nación. Es muy curioso porque si el 3 lo vemos obviamente relacionado con los temas de comunicación, con los temas de creatividad, Colombia es un país donde vemos cómo los medios de comunicación tienen mucha relevancia. Las redes sociales en este momento en nuestro país tienen una preponderancia y un poder. Y en general lo social. El 3 también está asociado a lo social, a los colectivos, a los grupos, a ciertos sectores también que nosotros podríamos ponerlos dentro del tema de lo social, es decir, a la reunión de más de dos. Entonces, donde haya más de dos, prácticamente que hay un contenido grupal o social. Sería de pronto simplificarlo demasiado y resumirlo demasiado, pero realmente ese sería como el significado. En la letra O, aquí vemos ese número 16, que entre otras cosas el componente es el 1 y es el 6. El 1, digamos, es la mónada desde el punto de vista de Pitágoras, y el 6 nos habla de la armonía. Entonces también nos está hablando desde esa perspectiva, de que es la búsqueda digamos, de la armonía individual. Digamos que cada individuo siente, cada colombiano siente dentro de su interior la necesidad de vivir en armonía y en unión con algo superior. Ahora, el 16, digamos, desde el punto de vista que lo vamos a ver más adelante de los arcanos, representa la caída de estructuras obsoletas. En este caso sería el colonialismo. Recordemos que Colombia en sus primeras etapas fue colonia de España, y cuando reducimos ese 16 al 7, pues nos indica que la nación no solo sobrevive al colonialismo, sino que busca una verdad interna y una ética superior, es decir, salir de esas viejas estructuras o esas estructuras obsoletas para poder avanzar, porque en este caso, digamos, el 7 dentro de lo que propone el tarot está representado por el arcano del carro. Ahora, el 7 desde el punto de vista de la numerología es un número de análisis, es un número de investigación, es un número de filosofía, de sabiduría. Entonces, digamos que el país trata de precisamente todo el tiempo de reencaminar su curso o su dirección a través de esa investigación profunda de sí mismo, de ese análisis filosófico, por qué no decirlo, o de esa perspectiva filosófica. En el caso de la L, nos habla del sacrificio creativo, ¿sí? Digamos, el 12 viene siendo el desapego.
Entonces digamos que la historia nos cuenta que la expansión de nuestro país requiere de una pausa introspectiva para madurar. S12 es la pausa estratégica para mirar las circunstancias, mirar incluso la historia, reinterpretar la historia y de esa manera sacarle el jugo a la parte creativa o a la parte importante de lo que fue la historia de nuestro país. Nuevamente se repite la O con su valor 16, obviamente con su valor 7. ¿Sí? Entonces la reiteración del misterio, se repite la necesidad de introspección y la historia insiste en que el éxito material sin sabiduría espiritual es vacío. Básicamente que Colombia viene aprendiendo de sus propios errores, de sus propios fracasos, y lo que nos cuenta la numerología es que Colombia aprende a través de eso, a través de las grandes crisis, porque entre otras cosas el número 16 también representa la aparición de las crisis. ¿Y qué hacemos con esas crisis? ¿Y qué hace el colombiano frente a una crisis? Y se evidencia en este estudio numerológico que Colombia aprende de sus crisis, Colombia sale adelante a pesar de sus crisis. Y el colombiano en general suele ser una persona muy recursiva y suele ser una persona creativa cuando se enfrenta a las crisis. La letra M, en este caso el equivalente es al número 13, perdón. 13 nos habla de transformación, es la transmutación necesaria para crear una estructura sólida, porque si vemos el 1 más el 3 nos da 4, y básicamente es eso. Colombia pasa por transformaciones muy profundas para ir creando una estructura sólida como nación. La B en este caso representa la dualidad, que básicamente es la diplomacia, el equilibrio y la necesidad de unión. Es lo que se ha tratado pues obviamente de hacer en el país durante muchos años. Pero yo ahorita mirando esa B también me doy cuenta de que Colombia realmente se ha pasado como dividida. Entonces hoy en día se habla de derecha e izquierda, se habla de capitalismo y de comunismo, y bueno, una cantidad de cosas. No quisiera meterle política, pero esa B ahí dentro del nombre explicaría la dualidad del país. Ahora, la dualidad del país también puede mirarse desde el punto de vista de clases sociales, los poderosos y los que no lo son, o los que tienen mucho dinero y los que no lo tienen. Entonces esa presencia de la letra B en Colombia explicaría un poquito por qué en el país se ven esas dinámicas de dualidad. La I, en este caso el 9, representa el humanismo. Entonces una vibración de cierre de ciclos, es la visión de una nación que no está construida para sí misma, sino para la humanidad. Y ahorita que leo yo esto, pues me doy cuenta que efectivamente Colombia se ha ido abierto paulatinamente al mundo, que Colombia destaca en el mundo a través del arte, a través de la música, a través incluso de sus controvertidos jefes de Estado. Pero Colombia sí tiene representatividad internacional o representatividad en el mundo, o Colombia sí tiene relevancia en el mundo. Entonces, es ahí, con ese valor 9 ahí, pues está justificado y está probado. Y tenemos por último la letra A, que equivale pues al número 1, que es la unidad, el cierre de, digamos, el 9 vendría siendo el cierre y la A viene siendo un nuevo inicio. Entonces Colombia también es de ciclos, un país que cumplidos determinados ciclos se renueva y se presenta fresco ante el mundo y fresco ante los propios ciudadanos. Básicamente es el líder que nace de la experiencia acumulada. Cuando hacemos esta suma, 3 más 16 más 12 más 16 más 13 más 2 más 9 más 1 nos da 72.
y el 72 viene siendo la protección de las jerarquías espirituales dentro de una estructura de justicia. Ahora, el 7, como les digo, es el número del análisis, es el número de la investigación, es el número de la filosofía, de la introspección, de la estrategia, y el 2 viene siendo el número de la dualidad, el número de la sabiduría, de la cooperación, y también de la colaboración. El 2 en este caso implica el trabajo mancomunado o los acuerdos entre dos. Y curiosamente hoy en día en mi país, pues uno lo que ve son disputas por ideologías y por formas de interpretar y de ver el país. Ese 72 está supremamente, como cifra numerológica, está supremamente marcado actualmente en la historia de Colombia. En la suma reducida, es decir, cuando ya hacemos la reducción de las cifras compuestas, en este caso el 16, el 12 y el 13, entonces la suma sería 3 más 7, más 3 más 7, más 4, más 2, más 9, más 1. Y eso nos da 36. El 3 viene siendo la creatividad y el 6 viene siendo el servicio del hogar y la armonía. Y digamos que el colombiano promedio lo que quiere y lo que aspira dentro de la nación, no solo dentro de la nación, sino fuera de la nación, es precisamente eso: vivir bien y tener, digamos, sus necesidades cubiertas básicas. Si el colombiano, por ejemplo, tiene sus necesidades cubiertas básicas y la familia del colombiano o el núcleo familiar del colombiano está bien, el colombiano está bien. Y de hecho, cuando el colombiano migra o se va hacia otros países, lo que trata es de construir un hogar aquí dentro de su propio terreno. De hecho, hay colombianos que, si bien se van al extranjero, siempre sueñan con regresar para vivir mejor de lo que pudieron vivir estando dentro del país. O sea que esa cifra también está justificada dentro de lo que analizamos. Si sumamos 7 más 2, nos da 9, y 3 más 6 también nos da 9. Entonces, la esencia raíz, el destino final de Colombia, en lo que nos habla el nombre, lo que nos dice el nombre de Colombia, es ser un referente de sabiduría y de cierres de ciclos históricos. Básicamente es como que la historia de Colombia refleja mucho de lo que le pasa a la humanidad. Mucho de lo que pasa en el territorio colombiano es también mucho de lo que pasa en otros territorios, en otros países, y también es el reflejo de lo que le pasa a la humanidad. Eso es lo que nos dirían los números. Ahora bien, vamos a verlo ahora desde el punto de vista, bueno, antes de verlo desde el punto de vista arquetípico de los arcanos del tarot, tanto mayores como menores. Yo vi la necesidad también de introducir dentro de este análisis la fecha en la que se constituye, obviamente, el país. Es importante no solamente el nombre del país, sino también la fecha en la que el país adopta este nombre. Ahora, al principio Colombia no se llamó Colombia, se llamó la Gran Colombia, pero pues yo lo dejé solamente, yo solamente analicé Colombia, no analicé o no incluí dentro del análisis la Gran. La Gran no está incluida, pues porque, entre otras cosas, Colombia fue perdiendo territorio a lo largo de su historia. La Gran Colombia, por ejemplo, era Venezuela, parte de Ecuador, no sé si en algún momento hubo parte del territorio peruano, si no estoy mal, pero era Venezuela, Ecuador, Panamá y una parte del territorio peruano. Parte, no todo, parte. Y fue perdiendo a lo largo de su historia terreno. Perdió Panamá, pero pues Venezuela se independizó, Ecuador también hizo lo propio, y parte del territorio peruano, pues cuando se consolidó la nación peruana, pues se establecieron unos límites ahí, y entonces, digamos, ya Colombia no tenía la extensión de tierra sobre territorio peruano, sino que quedó de un lado, creo que quedó de un lado de un río, si no estoy mal, de un río que limita precisamente con Perú. Entonces, una de las orillas quedó de Perú y la otra orilla quedó de Colombia. Espero haberme hecho entender en ese sentido. Resulta que la Gran Colombia
se constituye o se funda el 17 de diciembre de 1819. Todo el mundo piensa que Colombia, en este caso, es de signo cáncer, pues porque el grito de independencia se dio en julio de 1810. Y resulta que realmente Colombia es viene siendo de signo Sagitario, si lo vemos desde el 17 de diciembre, tendría siendo de signo Sagitario. Y eso se consolida, como les digo, el 17 de diciembre de 1819, es que realmente adopta, la Gran Colombia adopta su nombre. El día, digamos, desde el punto de vista numerológico, representaría el alma, la misión, ¿sí? El alma de la nación estaría representado ese 17. Entonces, vendría siendo como la estrella, el alma que ha pasado por la noche oscura y ahora brilla con la esperanza. Y digamos que una de las misiones que tiene Colombia desde que se fundó es ser un faro de fe para sus ciudadanos y obviamente para la gente para el resto del mundo, pero principalmente pues obviamente para sus ciudadanos. En este caso, la raíz, cuando nosotros hacemos la síntesis, ¿sí? Sumamos 1 más 7, nos da 8. Entonces digamos que este es el alma que viene a aprender del poder y de la justicia, ¿sí? La historia del alma de la Gran Colombia es la de administrar en equilibrio la abundancia material y la ley, o integrar la ley. Entonces eso está matizado en el día, si lo vemos y lo analizamos. El mes, de acuerdo a los análisis pitagóricos, el mes representa muchas veces el karma. El karma no es una deuda con el universo, el karma son lecciones que sencillamente se vienen a aprender. Y entonces, en ese sentido, la cifra 12 nos hablaría de una sensación de parálisis o de sacrificio, de que la nación hace grandes sacrificios o sacrifica muchas cosas, o que dentro de la dinámica de la historia del país se sacrifica muchas cosas. Bueno, principalmente pues Colombia es un país caracterizado por conflictos y digamos que ese ha sido el gran sacrificio que ha hecho la nación, el tratar de salir de esos conflictos, el tratar de superar esos conflictos, el pasar de la violencia a la razón, a la conciliación y a la reconciliación, ¿sí? Entonces el país, cuando no está unido, cuando está tan separado y tan fragmentado, pues se siente detenido, se siente estancado. Entonces digamos que el karma se resuelve mediante la expansión y obviamente la expresión, la palabra, el aprendizaje. Entonces, si bien el sacrificio es victimista, pues la expresión y la alegría hacen que esa sensación de victimismo y de parálisis se supere. Es a través de la expresión y es a través de la creatividad y de la alegría de vivir y de existir que Colombia logra superar ese estancamiento representado por el número 12 en este caso. El don divino está en el año. Cuando analizamos una fecha, pues el día es el alma, el mes es el karma y el año en el que se nace representa el don divino. En este caso el don divino del país, de Colombia, sería la evolución del liderazgo. Cuando nosotros sumamos el año 1819, que es el año donde se crea la Gran Colombia, 1 más 8 me da 9, más 1 me da 10, más 9, 19. Y 1 más 9 me da 10 y 1 más 0 me da 1. Entonces aquí hay 3 reducciones. Entonces digamos que 1819 es la acumulación de la experiencia de un siglo de luchas. El 19 en el tarot, por ejemplo, viene siendo el sol, el regalo de la victoria y la regeneración, el don de brillar con propia luz. Y digamos que la Gran Colombia tuvo la oportunidad de brillar con su propia luz. Era, digamos, el proyecto de Simón Bolívar de reunir un montón de naciones y la fuerza de todas esas naciones alrededor de un proyecto
político. El 10 nos habla, en este caso, de los ciclos, del movimiento, del cambio de suerte constante, la rueda de la fortuna en el tarot. Y precisamente Colombia pasa por transformaciones cíclicas constantemente y digamos que se renueva constantemente. Y el 1, en este caso, desde el punto de vista del tarot sería el mago. Entonces Dios le da a esta nación, o la divinidad o el universo le da a esta nación el don del eterno comienzo. Entonces digamos que la fuerza del colombiano o del país radica en la capacidad de ser siempre el pionero, el que abre la brecha, el que dirige el camino o el que se destaca en algún momento importante o trascendente, no solo de la historia como nación, sino también de la humanidad. Entonces, de vez en lo que uno como colombiano nota es que de vez en cuando menos se espera, hay un colombiano que está destacando en alguna cosa, ya sea en el deporte, ya sea en el entretenimiento, ya sea en el arte o ya sea en la política. Por ejemplo, tenemos en este momento colombianos muy destacados, por ejemplo, en la carrera espacial, y también los vemos en el deporte, también los vemos en el entretenimiento, en la música, y también se ven en la política. Entonces, cuando sumamos los pilares, en este caso el alma, el karma y el don, eso nos da 48. El 4 es la construcción sólida para alcanzar el poder material del 8, ¿sí? Ahora 4 más 8 nos da 12. Entonces es el recordatorio que para alcanzar el éxito la nación debe pasar por la iniciación del servicio y la visión espiritual. Cuando hablamos en este caso del 12 desde el sacrificio, yo lo interpreto, es que el 12 digamos tiene un significado muy profundo. El 12 es entender de que hay algo más importante que yo mismo, que es el otro. Entonces cuando yo logro visualizar no solo mis necesidades y mi poder, sino también las necesidades y el poder del otro, y lo reconozco, pues lo integro. Y de esa manera es que pues juntos podemos sacar adelante un país. El 3, por ejemplo, que sería la reducción de ese 12, es el destino final. Digamos que la Gran Colombia es el hijo del universo y la historia termina en la plenitud de la comunicación, el arte y la expansión de la conciencia. Esa creo que era parte de la visión que tenía el libertador Simón Bolívar cuando decidió integrar a todos estos países en una sola nación. Hoy en día se trata de hacer eso, pero ha sido prácticamente imposible. En resumen, la Gran Colombia nació con un nombre de sabiduría, ¿sí?, con un alma destinada a ejercer la justicia y un karma que la obliga a aprender del sacrificio, a darle una mirada constante a la realidad, a reinterpretar esa realidad. Digamos que su mayor secreto en este caso es una fuerza inagotable que le convierte en un líder eterno de su propio destino, culminando siempre con la energía vibrante de la alegría de la creación. En el fondo lo que pretende o lo que busca el colombiano es ser feliz a donde quiera que va. Y de hecho ese 48, cuando lo veamos ahorita, pues obviamente dentro del análisis arquetípico con arcanos del tarot, nos vamos a dar cuenta de que hay una realidad, por ejemplo, que yo particularmente quedé sorprendido al momento de hacer este análisis. Y es que resulta que el número 48 está asociado a un arcano menor del tarot, que es el 8 de copas. Y el 8 de copas representa no solo una búsqueda espiritual, una búsqueda de armonía, un propósito superior, un propósito trascendente, sino que muchas veces en determinadas lecturas el 8 de copas representa a la persona que busca un camino o un destino superior. Y a veces se le asocia con el migrante, el 8 de copas, con la persona que va a buscar un mejor destino. Y hoy en día hay una polémica muy grande en mi país en ese sentido, porque se dice que el colombiano no quiere vivir en Colombia. Y no es cierto, el colombiano quiere vivir en Colombia, pero quiere que Colombia le ofrezca
algo superior. Entonces cuando el colombiano no encuentra eso superior en Colombia, pues migra. Y es muy curioso que muchos de los colombianos que migran trabajan arduamente para construir una vida o para recoger los recursos o recaudar los recursos para tener una vida como la quisieran en su país. La mayoría de los colombianos que yo conozco quieren volver a su país y cuando trabajan en el extranjero, viven en el extranjero, muchos de ellos en el momento, por ejemplo, están retornando a nuestro país y están construyendo la vida que siempre quisieron vivir. Lo que pasa es que lo que ha pasado es que el Estado colombiano no ha sido garante de esas condiciones para que el colombiano se quede y construya la vida que quiere dentro de su propio país. No, lo que vemos es que el colombiano migra y después de trabajar muchos años y de recoger los recursos en otro lugar, vuelve al país para vivir la vida que siempre soñó vivir dentro de su país. Pero ojo, hay colombianos que se han ido y se han quedado en otros lados y han hecho del lugar donde viven una pequeña Colombia o el país que siempre soñaron allá. O sea, es como si tuvieran una pequeña parte de Colombia a donde quiera que vaya. El colombiano siempre se ha caracterizado por eso. Eso lo vamos a ver a continuación en la siguiente imagen, en la que he agregado a cada letra del nombre de Colombia pues una carta del tarot que representa arquetípicamente la energía de cada letra. Entonces digamos que el nombre no es solamente una etiqueta, sino que es el cuerpo de la nación y al desglosarlo pues las imágenes nos revelan una etapa de construcción arquetípica. En este caso el 3 es la emperatriz, que corresponde a la letra C. El origen es la fertilidad y la abundancia. Y créanme que Colombia es supremamente fértil, supremamente abundante, supremamente biodiverso. Ahora, la emperatriz representa a la mujer y la mujer, el papel de la mujer en el país es importantísimo. Básicamente lo que nos muestra esa emperatriz, arrancando el nombre de Colombia, es el estallido de la vida y de la creatividad pura. Pero también nos muestra del poder que tiene la mujer como arquetipo matriarcal dentro de la nación. La O, por ejemplo, aquí está representada por el arcano de la torre y obviamente en su síntesis por el carro. Entonces, detrás de las crisis destructivas de la torre que rompe las viejas estructuras coloniales, pues late la sustancia del carro, el impulso del triunfo y la dirección consciente hacia la victoria, que es lo que les decía hace un momento. Colombia ha pasado por una serie de crisis, por una serie de cosas bien fuertes. Si uno mira la historia, guerras, catástrofes, incluso de origen natural, y el país vuelve y se levanta, vuelve y arranca de nuevo y empieza con un nuevo aire. Y eso está muy matizado dentro de lo que nos muestran los números y obviamente dentro de lo que nos muestran las cartas. Con el colgado, la letra L y la emperatriz es la pausa necesaria en la lucha. Tiene como fin último recuperar la voz y la fecundidad de la emperatriz y en este caso darle una mirada a la realidad, una reinterpretación de la realidad y aprovechar al máximo esa mirada estratégica o esa pausa estratégica para sacarle el mayor provecho a las crisis, porque mire que esa L entre otras cosas está en medio de esos dos 16, de esas dos crisis, y es eso, cómo el país mira sus crisis, cómo el país se enfrenta a las crisis y cómo el país reinterpreta las crisis. Luego viene la letra M, que es una profunda transformación. Entonces ahí nos están narrando, ok, ¿cómo hacemos para que las crisis no afecten la abundancia? Y cómo transformamos las crisis en algo positivo para poder avanzar y para poder que la nación tenga una estructura, porque finalmente pues lo que hay detrás de una crisis es el avance y también lo que hay detrás de una pausa es el uso de la creatividad y de los recursos, pero también detrás de una transformación o del cierre definitivo de un ciclo pues está la estructura.
Entonces digamos que la muerte del emperador es la gran metamorfosis, ¿sí? El fin de una era, y es lo que le permite cimentar la estabilidad y el orden a, al país. La B, que viene siendo la suma sacerdotisa, es la entrada de la diplomacia y el conocimiento silencioso que une las partes. Ahí es donde, digamos, el país no ha podido, el país no se ha podido colocar de acuerdo. Hay digamos que hay grandes sectores. La nación está dividida en ideologías y en un montón de cosas, y creo que ahí es donde está el destino del país. Si el país logra unirse, si el país logra ponerse de acuerdo en lo fundamental, el país sale adelante y se transforma. El ermitaño es la luz de la sabiduría que guía al cierre de los ciclos. Yo pienso que Colombia es el reflejo de un montón de dinámicas que se dan, y yo creo que Colombia puede salir adelante si logra, entre otras cosas, si uno mira las cartas, el ermitaño alumbra la suma sacerdotisa. Entonces, es decir, como que la sabiduría al final es la que logra poner en perspectiva y logra los acuerdos cuando somos realmente sabios, cuando somos realmente prudentes. Ahí es donde se ve la diplomacia con sabiduría. Yo pienso que cuando el colombiano realmente sepa y conozca la riqueza y el potencial que tiene la nación y se ponga de acuerdo sobre eso, cuando esa sabiduría ilumine al colombiano en todos los aspectos, pues el colombiano va a entender de que no vale la pena los conflictos y no valen la pena las divergencias. Y termina el país con la letra A, con el mago, que es el poder de manifestar la realidad con la voluntad pura. Es decir, el colombiano tiene esa capacidad innata y la nación tiene esa capacidad innata de cambiar su propia realidad. Yo creo que Colombia tiene esa capacidad de transformarse a sí mismo, de transformar aquello negativo en positivo. Recordemos que cuando sumamos los valores, pues nos da 72. En este caso, el 72 está asociado a un arcano que es el arcano 4 de oros, 4 de pentáculos, ¿sí? Entonces la historia del nombre de Colombia es la consolidación material. El nombre exige proteger la riqueza, establecer fronteras y dar orden a las posesiones. Digamos que esa es la base sólida sobre la cual se construye el sueño. Pero ojo, el 4 de pentáculos, en el 4 de pentáculos vemos un personaje que se aferra a la moneda. Entonces, actualmente lo que nosotros vemos es un sistema donde la gente es demasiado aferrada a lo material. El colombiano es, no diría que la gran mayoría, pero sí diría que una gran parte del país gira en torno a la economía es muy importante, es su pan de cada día, y el colombiano es muy temeroso de su economía, y puede pasar hasta por egoísta. Hay colombianos que son extremadamente generosos, pero a la hora de los conflictos, el colombiano por lo que más teme es por su seguridad económica y financiera, y por eso muchos deciden migrar, por ejemplo. En el caso del 36, aquí el 36 está representado por el 10 de bastos. Entonces digamos que es la sustancia interna y nos habla de un gran peso. Colombia carga con la responsabilidad histórica y el esfuerzo máximo de completar una tarea que parece titánica, y eso para el colombiano promedio, para un gobernante o incluso para un artista. Digamos que el colombiano es un gran trabajador, a veces le toca trabajar hasta por 2, por 3, en este caso nos dice que nos toca trabajar hasta por 10 para poder alcanzar los sueños y los objetivos. Y la raíz, en este caso el ermitaño, digamos que todo este esfuerzo material y carga histórica empuja a la nación hacia la sabiduría y el altruismo universal. Yo pienso que el colombiano promedio que es generoso, el colombiano promedio que ayuda a otros, el colombiano que no es egoísta, el colombiano que comparte, el colombiano que quiere justicia social, es porque entiende, es porque ha vivido en sí mismo sus propias injusticias, ha cargado con estas injusticias, y entonces él dice: no quiero que a este colombiano o no colombiano le pase lo mismo que me pasó a mí, y le toque tan pesado como me tocó a mí. Yo siento que es mucho de lo que nos dice esta interpretación. Ahora bien, la fecha. Recordemos que el 17 de diciembre, ¿sí?, de 1819, entonces ahí está la estrella, el arcano de la estrella. El alma de esta nación es un faro de esperanza,
para la nación y para sus conciudadanos. Y la historia es la de alguien que viene de la oscuridad para guiar a otros. Cuando reducimos el 17, 1 más 7 nos da 8, la justicia. Entonces la misión es materializar la equidad, la estrella solo brilla si se aplica justicia material y el equilibrio de poderes. Y en eso estamos, como nación, como Colombia, en eso estamos. En que haya justicia. Desafortunadamente, lo que se ha visto en nuestro país es que parece ser que hay justicia para unos, para otros no. O para el que tiene el poder y tiene el dinero, y para el que no lo tiene, pues no hay eso que se llama justicia. O sea, todavía nos falta trabajar en el tema de justicia material y en el equilibrio de poderes. En cuanto a lo que hablamos del karma, que está representado en el mes, en este caso el mes es diciembre, estaría representado por el colgado. Entonces el aprendizaje es el sacrificio voluntario. La historia kármica relata la sensación de estar atado mientras no se aprende a mirar desde una nueva perspectiva. Digamos que Colombia está dentro de las mismas dinámicas de división y de violencia inclusive. Y pareciera que no avanzara, o que los avances en Colombia fueran demasiado lentos. Cuando reducimos el 12, 1 más 2 nos da 3. Entonces el karma se transmuta cuando la nación deja el sacrificio y florece en comunicación y alegría creativa. Es decir, cuando la nación se une en torno incluso a proyectos sociales o a cosas que hacen que la nación actúe como en un solo bloque. En el don, que está en el año 1819, pues está el sol, que es el arcano 19, está la rueda de la fortuna, que es el arcano 10, y está el mago, que es el arcano 1. Éxito solar, la capacidad de regenerar y de brillar tras cualquier noche. La rueda de la fortuna vendría siendo el regalo del movimiento y la capacidad de girar la suerte o de cambiar la suerte a favor. Y el mago en este caso sería el iniciado. Digamos que la divinidad le da a este país el poder de ser pionera y manifestar constantemente inicios eternos o comienzos eternos. Entonces, al sumar los pilares de la estructura de la fecha, 17 más 12 más 19 nos da 48, y el 48 viene siendo el 8 de copas. Entonces es lo que yo les digo, el viajero que tiene el valor de abandonar el pasado representa ese viaje espiritual de dejar atrás las heridas emocionales, lo que ya no lo nutre, lo que ya no le sirve, para buscar una montaña más alta de conciencia. Entonces también vemos que Colombia pasa por ese proceso. Cada día va a ir en Colombia la gente va a ir despertando más la conciencia y se va dando cuenta de muchas cosas. En la suma reducida del 48 nos da 12, que es el abandono de lo viejo, obliga a la nación pues a una pausa sagrada y a ver el mundo al revés para entender la verdadera identidad. Y en la esencia final es el 3, que viene siendo el destino global de la Gran Colombia, que era la plenitud, la buena vida, la alegría. Después de dejar el sacrificio y el desapego, la nación se convierte en la madre que nutre la libertad, la abundancia y el buen vivir. Entonces digamos que la Gran Colombia es una historia de poder y límite, ¿sí?, que carga con un inmenso deber histórico, que lleva en su alma la esperanza, ¿sí?, de la estrella, destinada a la rectitud de la justicia, pero también atrapada en una especie de bucle kármico, de parálisis, como lo llama el colgado, donde las cosas pasan demasiado lento, y eso solo se sana floreciendo dentro de una identidad propia marcada por la emperatriz. Uno de los grandes dones que tiene el país es la victoria solar, que gira alrededor del destino para poder otorgarle ese inicio eterno, ese liderazgo eterno. Digamos que el sendero le pide abandonar las viejas heridas emocionales para reconocer que tras el sacrificio viene la abundancia total en una identidad unificada, como lo representa la emperatriz. Hasta aquí este ejercicio, espero que les guste. Esto es lo que los análisis gemátricos nos aportan. Yo los invito a que formen parte de la formación de este curso intensivo de tarot, numerología y gematría, en donde van a aprender a analizar este tipo de cosas. Me pueden contactar a través del número de WhatsApp 317-569-2237.
317-569-2237. Me escriben ahí, mire, yo estoy interesado, quiero formar parte del curso, hacer el curso, quiero aprender geometría, numerología y tarot. Yo les envío la información, el pensum académico y obviamente el costo y el valor de este curso, ¿sí? Y también la fecha de iniciación. La fecha de iniciación es el próximo lunes 27 de abril para las personas que estén interesadas y quieran formar parte de este curso, pues la cordial invitación. Es un curso online, o sea que usted lo puede hacer en la comodidad de su hogar, con clases grabadas. Es un curso que también yo voy a certificar la participación y obviamente que ustedes aprenden la técnica. Y nada, la invitación entonces para que quienes siempre han querido aprender numerología, quienes siempre han querido aprender tarot y también la técnica de la geometría, pues aprovechen y lo hagan con este servidor. Un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en redes sociales y nos vemos nuevamente con un nuevo e interesante ejercicio en una próxima oportunidad. Chao, chao.